¿Qué es el arte y la cultura? La cultura se refiere a las convicciones, a la ideología y al pensamiento que identifica a un grupo social. Por su parte, el arte permite generar expresiones artísticas en base a diversos símbolos, técnicas y materiales aplicando la creatividad. ¿Cómo era el arte y la cultura en la época colonial? El arte colonial estuvo fuertemente influenciado por los movimientos artísticos que estaban desarrollando en España y en el resto de Europa, sobre todo el arte barroco, cual fue una corriente literaria y artística que se dio en el viejo continente desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. ¿Qué es la cultura colonial? Dentro de los estudios de la historia, también se usa el término etapa colonial para agrupar el conjunto de bienes culturales producidos durante la denominación extranjera. También se puede llamar arte o cultura colonial. ¿Cómo era el arte en la época colonial? El arte colonial es el arte propio de una situación colonial. En las distintas colonizaciones se produce la introducción de las formas artísticas del colonizador en el espacio previamente ocupado, por lo general en exclusiva, si es que no había influenciado anteriormente por las colonias, por el arte indígena. ¿Dónde surgió el arte colonial? El arte colonial se denomina al arte americano de la colonia a la producción artística desarrollada durante el periodo de las colonias españolas portuguesas en América Latina entre el siglo XVI y el siglo XIX. ¿Por qué importancia tuvo el arte en la época colonial? El arte colonial es producto de la imposición de los pueblos indígenas de las formas de vida europea. La Iglesia Católica, en su afán evangelizador, es quien patrocina el desarrollo de todas las artes, por lo que el arte civil casi carece de importancia salvo en lo que se refiere a la arquitectura. ¿Cuáles son los elementos indígenas que influyeron en el arte colonial? Los elementos indígenas que influyeron en el arte colonial fueron la arquitectura, las creencias y tradiciones, la sociedad y política, formas artísticas como música, pintura, leyendas, mitos, etc. ¿Por qué el arte colonial es predominantemente religioso? Porque la colonización fue apoyada y desarrollada por la Iglesia, por medio de sus misioneros que llevaron a América las ideas artísticas del arte barroco y predominaba en España en los siglos XVI y XVII. ¿Cómo era la cultura dentro de la sociedad colonial? La cultura en la sociedad colonial, cuando hablamos de la cultura colonial nos referimos a lo que se relaciona principalmente con las obras literarias, expresiones artísticas, costumbres, ritos, fiestas, realizaron en la época colonial, las cuales permiten otorgar la identidad a cada pueblo. También es importante destacar el sector de la educación. Si bien es cierto, la educación en la etapa colonial fue clasista, eso quiere decir que solo tuvieron acceso a una educación adecuada los hijos de los criollos o hijos de los españoles, quedando relegado un poco los hijos de los indígenas que no tenían acceso a la educación elemental, ya sea primaria, educación superior, entre otros. Es importante analizar e identificar los acontecimientos que se dieron en la etapa colonial. ¿Por qué? Porque nos va a dar una visión clara de lo que queremos lograr sobre qué es lo que sucedió en nuestra historia peruana. Si bien es cierto, ellos tuvieron diferentes aspectos de imposición, pero también es bueno reconocer los aportes, los legados, los cambios culturales que nos han dejado. Y mucho tiene que ver en ese aspecto los jesuitas y los franciscanos. Esto es referente a lo que corresponde a la participación sobre el arte y la cultura en la época colonial.